estamos convencidos que estamos perseverando. A pesar de las luchas, a pesar de las circunstancias, sabemos que estamos creyéndole al Señor, creyendo a su palabra y perseverando. No sé por qué situaciones he estado pasando en este tiempo, no sé por qué de pronto situación ha estado de pronto oponiéndose a tu vida para robarte la paz. Y cuando orábamos en este momento, mientras comenzábamos la reunión, yo pienso que cada uno de nosotros debemos de tener esa determinación de decir: Señor, que nada me robe tu bendición. Que nada, Señor, nada me robe tu palabra. Porque a veces el enemigo nos roba, el enemigo muchas veces nos quiere confundir, el enemigo muchas veces quiere entorpecer la palabra, desanimarnos, crear situaciones para que esta reunión no suceda. Miren, si yo les contara todo lo que muchas veces sucede en la semana, en el día, para que haya oposición para la reunión, es increíble, es increíble todo lo que pasa. Ya uno sabe que martes o miércoles ya empieza el enemigo a tratar de hacer sus artimañas, sus situaciones para que uno o se desanime o pase una situación técnica, o bueno, en fin. Hay muchas situaciones donde nosotros vemos que definitivamente estamos avanzando. Creemos en el Señor Jesucristo y creemos que definitivamente Dios nos ha llamado a levantar una iglesia con el poder del Espíritu Santo que predica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente eso para el enemigo es dinamita. Creemos que estamos avanzando. Creemos que tenemos una responsabilidad, una iglesia que estamos levantando. Una iglesia que no la podemos levantar en nuestras fuerzas, una iglesia que necesita de la oración de cada uno de ustedes, de su apoyo en todo sentido, para nosotros poder levantar nuestro ministerio, para nosotros poder predicar el Evangelio y hacer aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Pero ahorita cuando orábamos, definitivamente nosotros debemos de tener esa determinación, esa seguridad de decir: Señor, yo no voy a permitir que el enemigo me robe lo que es mío. No voy a permitir que el enemigo me argumente, no voy a permitir que el enemigo se oponga, no voy a permitir que el enemigo ponga en mi corazón desánimo, no voy a permitir que el enemigo hurte aquello que Dios ha determinado para nosotros en su voluntad preciosa. Los pensamientos de Dios hacia nosotros son buenos. Dios piensa bien de ti. Dios piensa bendición para tu vida. Dios quiere que tú seas sanado. Dios quiere que tú seas prosperado. Dios quiere que tú seas levantado, que seas restaurado. Dios quiere verte resplandecer. Dios quiere ver cumplir ese propósito en el cual Él ha soñado hacer contigo. Porque Él tiene un sueño de vida para ti. Dios tiene un sueño maravilloso, un sueño de bendición, no solamente aquí en la tierra, sino también el creer y entender que Dios tiene una eternidad perfecta para nosotros. Dios quiere bendecirte. Ese es el propósito de Dios. Y que a pesar de las circunstancias que tú estás viviendo, no permitas que el enemigo ponga ese argumento de que tal vez Dios no está contigo. Siempre ten ese pensamiento correcto de Dios. Y hemos insistido, y nuestra iglesia está formada en ese gran principio. Vamos a creer lo correcto de Dios. En su palabra vamos a tener esa fuente de vida, esa fuente que nos va a inspirar, que nos va a fortalecer en todo tiempo. Ese es nuestro objetivo, que nosotros podamos conocer a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a través de esas buenas nuevas que significa la palabra Evangelio, poder comprender ese amor y ese poder infinito de Dios para cada uno de nosotros. Así que no dejemos que el enemigo nos robe lo que es nuestro, esa bendición que Dios tiene para tu vida, esa palabra de vida. Mira, tal vez hoy, esta noche, a través de esta reunión, a través de esta enseñanza, de esta charla, de esta noche, tu vida puede cambiar. Miren, yo cuando comencé en mi vida cristiana, yo entendí eso. Yo sabía que cada vez que el pastor iba a predicar, cada vez que alguien iba a dar una enseñanza, para mí no había nada más importante en ese momento.
porque yo sabía que en cualquier momento habría una enseñanza que cambiaría el rumbo completo de mi vida. Y así lo fue. Hubo enseñanzas durante mi adolescencia, durante mi vida de edad adulta, donde hubo sermones que cambiaron por completo el concepto y el rumbo que yo tenía en mi vida. Por eso yo te animo esta noche a que cuando vengas a nuestras reuniones o cuando escuches una enseñanza, que tú puedas ir con un corazón completamente dispuesto, que tú tengas hambre de la palabra, que tú puedas decir: Señor, yo sé, que tú te levantes, por ejemplo, con nuestras reuniones de los miércoles, y tú digas: Señor, yo sé que hoy tú me vas a hablar. Que lo que tú primero en la mañana, cuando estés antes de ir a tu trabajo, tú digas: Señor, la reunión de esta noche me va a cambiar. Yo sé, Señor, que lo que tú me vas a hablar esta noche en la reunión, a través del pastor, Señor, va a cambiar mi vida. No es el pastor, es lo que tú me vas a hablar, Señor, porque tú no vienes a escucharme a mí, tú vienes a escuchar lo que el Espíritu Santo ha traído para tu corazón. Pero muchas veces nosotros simplemente decimos: ay, ¿verdad que hoy hay reunión? Ay, sí, hoy hay reunión. Bueno, vamos a la reunión, pero no nos disponemos. Y acordémonos que los agricultores, tuve un tiempo que estuve trabajando en un municipio cerca a Bogotá, como publicista, como fotógrafo, como productor audiovisual, y fue bien especial todo lo que aprendí, porque yo recuerdo hablar con algunos campesinos y me decían que ellos preparaban la tierra, que no era simplemente llegar y colocar la semilla, sino que ellos preparaban la tierra. Ellos alimentaban la tierra, ellos ponían esa tierra como si la tierra estuviera lista para que cuando la semilla cayera en la tierra, esa tierra estuviera 100% lista para lo que iba a suceder. Era la papa, la fresa, el durazno, lo que sea. Pero el agricultor sabe que tiene que preparar primero la tierra, y así mismo nosotros debemos prepararnos, que no seamos simplemente personas que venimos a escuchar una enseñanza, sino que nosotros preparemos nuestro corazón, no solo en nuestra reunión de los miércoles. También cuando tú hagas tu devocional, cuando tú abras la Biblia, no abras la Biblia por abrirla, sino que tú puedas tener un corazón completamente dispuesto para saber que Dios te va a hablar, que es el Dios eterno poderoso, el Señor de señores, que va a hablar a tu vida. Y que cuando Dios habla, Dios transforma completamente tu presente y tu futuro. Porque nuestro pasado ya fue transformado por Él en la cruz del Calvario. Pero cuando tú abras tu Biblia, cuando tú te dispongas a leer las Escrituras, tal vez vas en un bus, tal vez vas en tu carro escuchando una enseñanza, aún en esos momentos que tu corazón, y mientras tanto tú puedes orar diciendo: Señor, yo ruego que no sea simplemente una conferencia que yo escucho, sino que, Padre, lo que voy a escuchar esta noche, lo que voy a escuchar a través de este hombre de Dios o esta mujer de Dios, Señor, que cambie mi vida. Y te aseguro que cuando tu corazón está así dispuesto, tú no vuelves a ser el mismo. Nunca vuelves a ser la misma persona. ¿Sabes por qué? Porque Dios ve fe en lo que tú haces. Porque Dios ve que tú tienes un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios. En este momento nosotros tenemos acceso a la información, a los predicadores, a cientos de predicadores. Podemos escoger los contenidos que queremos. Tenemos una parrilla de predicadores y escuchamos nuestro predicador favorito. Pero qué importante es que nosotros aprendamos a retener todo aquello que Dios quiere, y eso se logra cuando tú te dispones antes de la enseñanza. O te dispones antes de tu devocional, de tu tiempo de oración. No simplemente cojas la Biblia como para leerla y ya cumpliste, sino que tú puedas de verdad disponerte y orar y decir: Señor, mira, yo necesito ser cambiado, y yo necesito que lo que hoy vaya a leer en la palabra cambie mi vida. Señor, tú sabes lo que yo necesito ser cambiado. Yo necesito, Señor, que tú hables
y que esa palabra sea como una llave que abra una puerta. Eso debe ser, pero debes tener ese anhelo en tu corazón. Amén. Entonces, si estamos listos para la palabra, vamos hoy a esa palabra que Dios tiene, esa preciosa palabra que Dios tiene para el día de hoy, para nuestras vidas. Y oro al Señor que tu vida sea transformada y que el Señor hable por el poder de su Espíritu Santo. Vamos a Lucas capítulo 10, en el verso 38. Dice la palabra: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Y miren, estamos en tiempos donde todo es para allá. Estamos en una época donde hablamos de inteligencia artificial, hablamos de tener datos en las empresas, que lo más importante es tener la data, poder nosotros avanzar, poder nosotros desarrollar modelos de negocios. Es decir, el mundo está en un afán, nosotros tenemos acceso a la información, a las bolsas del mundo, la bolsa del mundo subió. Esas son las noticias del día de hoy, en todo momento. Que subió la bolsa, que cayó la bolsa, que el peso del petróleo, que el peso del oro, que los productos de la canasta familiar subieron, bajaron, porque estamos en un corre-corre. Es decir, el mundo hemos entrado en una etapa donde hay avances en todo sentido. Nosotros aproximadamente desde el año 50 hasta hoy, el avance tecnológico ha sido impresionante. Desde el año 50 antes hacia acá, el avance tecnológico ha sido increíble. Cosas nuevas salen, nuevas tecnologías, todo con el objetivo de facilitarle la vida a nosotros los seres humanos. Si nosotros miraba hace poco un video de un evento gigantesco que hubo hace 25, 30 años atrás, no había celulares, era todo manual. Pero hoy ver la tecnología, ver lo que nosotros tenemos el mundo en un teléfono. En la mano derecha podemos ver nosotros lo que está sucediendo en tiempo real en el mundo. Y el mundo está avanzando de una manera vertiginosa, es decir, el mundo va a seguir avanzando. Nosotros todos los días vemos noticias de tecnología, vemos noticias en las cuales el mundo nos da soluciones. Sale el nuevo televisor, el nuevo smartphone, sale la nueva aplicación, sale inteligencia artificial que te soluciona y te resuelve problemas, porque el mundo lo que quiere es eso. El mundo, digamos, en su velocidad y en su avance, lo que quiere hacer siempre es resolvernos problemas en todo momento. Cualquier persona en cualquier momento puede grabar un video y volverse viral. Una persona desconocida puede hacer un video y lo pueden ver, lo puede tener 2, 3, 5, 10 millones de reproducciones en menos de una hora. Y nosotros andamos en ese avance. Nosotros nos hemos colocado allí en ese, digámoslo que en ese bus de alta velocidad. Y hemos creído que Dios también funciona de la misma manera. Y eso nos causa frustración a muchos. Porque nosotros no tenemos claro que el concepto de tiempo de Dios y el concepto que Dios tiene de las cosas es diferente a lo nuestro. Por eso el Señor dice en su palabra: porque mis pensamientos son más altos que los tuyos
y mis pensamientos no son los tuyos. Tal vez tú puedes pensar que si tú oras y tú necesitas la respuesta ya, tú crees que Dios te va a dar la respuesta en ese tiempo. Y a veces no sucede. A veces hay cosas en nuestra vida en las cuales Dios no hace las cosas como nosotros la tenemos proyectada. Tal vez tú dices, Señor, es que yo necesito un trabajo porque si no consigo ese trabajo ya hoy, Señor, voy a perder mi apartamento. Va a pasar una cosa a la otra. Pueda que Dios te responda, pero también Dios no te puede responder en ese momento. Hay situaciones en mi vida donde yo le he orado a Dios algo. Y a veces han pasado, yo lo dejo así, sigo orando, o a veces le pregunto al Señor alguna situación. Yo le digo, Espíritu Santo, no entendí esta parte de la palabra, y tal vez en ese momento no venga la respuesta, pero Dios sí me ha respondido. Siempre llega, Dios siempre va a responder, pero en su tiempo. Dios siempre nos va a mostrar las cosas a su manera. El mundo de hoy te va a llevar a ti a tener un concepto de Dios, de que Dios tiene que responderte a la velocidad en la que va el mundo. Pero Dios no. Dios tiene un tiempo y Dios tiene un proceso y una forma de hacerlo a cada uno de nosotros. Nunca pienses que Dios es malo porque hoy no te respondió. No pienses que Dios no está contigo porque Dios tal vez no lo hizo a la manera en la que tú hoy querías. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto. Todo lo que Dios te da y lo que hoy tienes proviene de Dios. La bendición de la vida, la bendición del alimento, la bendición de ser guardado. Muchos de ustedes nos colocan peticiones, personas por las cuales hemos orado. Hay algunas que se han sanado, hay otras que no se han sanado. Todo es perfecto dentro de los planes de Dios, y no porque de pronto nuestra oración haya fallado. No porque de pronto por uno oramos 1 hora y por el otro oramos media, o por uno oramos 10 minutos y por el otro oramos 2 minutos. No es así. Dios obra en su misericordia, pero Dios, a pesar de que está con nosotros, pero la dimensión de Dios no está con la de nosotros. Su dimensión está por fuera del espacio y el tiempo. Así que si tú esperas algo en Dios, sabes que tienes la convicción de que Él tiene lo mejor para tu vida y que Él va a bendecir tu vida. Pero tal vez tú quieres que sea ya como el café instantáneo. Tal vez tú quieres que Dios te responda ya, en este mismo momento, en esta misma semana. Y tú piensas que si tú tienes afán y si tú tienes ansiedad porque tienes que pagar, un ejemplo, un recibo, tu tarjeta de crédito, o tienes una cosa importante que hacer, entonces a veces pensamos que Dios va a correr contigo. Y que Dios se va a sentir presionado por el calendario o por el horario de 24 horas que tenemos. Y no es así. El pensar correctamente de Dios viene cuando nosotros entendemos que Dios es soberano y bueno. Y que Él, a pesar de que está con nosotros, repito, no está en nuestra misma dimensión. Dios no funciona con 24 horas. Dios no funciona con 365 días. Dios es eterno. Y su eternidad no está marcada por nuestro calendario. El tiempo de Dios está marcado por su amor y su propósito contigo. Y mientras que tú entiendas eso, debes descansar completamente en Él. Porque mientras que tú sepas que el Señor, Dios Todopoderoso, está contigo, entonces por nada nos vamos a afanar. Y Dios aquí en su palabra en Lucas, en el capítulo 10, en el verso 38, nos narra Lucas, y esto está en otros evangelios, está en Mateo también, nos narra una historia bien especial. Y si queda estipulada y nos la cuenta Lucas, es maravilloso, me gusta Lucas. Lucas era médico.
Lucas era un médico reconocido. Hablaba griego, hablaba el arameo. Era un hombre docto, inteligente. No cuando hablamos médico está hablando de las mismas capacidades de conocimiento de un médico actual, de un especialista. Pero los médicos en esa época eran hombres que conocían muy bien y profundizaban en el cuerpo humano y en la humanidad. Conocían el hombre y lo podrían describir. Por eso cuando nosotros vemos Lucas, vemos una descripción detallada de muchas situaciones. Porque Lucas, como escribe desde el punto de vista médico, él es inspirado por Dios, pero Dios en ningún momento obvia su conocimiento y su preparación. Lucas escribe Lucas, el libro de Lucas, y escribe Hechos de los Apóstoles. Y Lucas escribe esta carta, este evangelio, para que los griegos pudieran conocer a Cristo. Acordémonos que de Grecia, de la cultura griega, es donde nace la filosofía y el estudio del ser humano. Por eso Lucas es un libro tan maravilloso, porque expone a Jesús como el Hijo del Hombre. Y lo expone no en un punto de vista humanista, sino en un punto de vista como Dios hecho hombre. Pero hay muchas características del libro de Lucas que son maravillosas. Entre ellas es la exaltación de la mujer. No hay otro libro en toda la Biblia donde la mujer sea exaltada y sea colocada en un lugar protagónico como es el libro de Lucas. Aunque vemos libros maravillosos como Génesis, la narración de Sara, de Abraham, de mujeres como Raquel, como Rebeca, como Esther, que fue una gran mujer en el Antiguo Testamento. Pero Lucas coloca a la mujer de una manera preciosa y la describe de una manera detallada y muy, muy preciosa en ese sentido. Y Lucas describe cada detalle. Es muy detallista Lucas. Es muy detallista. Y aquí en el verso 38 del capítulo 10 de Lucas, aquí él comienza a describir una situación de Jesús. Jesús tenía un círculo de amigos que eran sus discípulos, ¿no? Jesús tenía a sus 12, pero Jesús también tenía un círculo pequeño que era Pedro, que era Juan, que era Santiago, Jacobo. Era como sus cercanos. Uno muchas veces tiene discípulos y uno ama su gente, las personas que Dios pone a su alrededor. Pero siempre hay alguien con la que uno tiene cierta afinidad, que tienen ese feeling, esa cercanía. Y Juan era uno de ellos. Pedro era uno de ellos. Jacobo era de ellos, era su círculo, eran sus amigos cercanos. Y estaban sus 12 y con ellos también comía. Tenía los 70. Jesús también tuvo 70 que los envió a predicar, a sanar. Pero Jesús, aparte de ellos, tenía 3 amigos, que eran Lázaro, Marta y María. Eran amigos de ellos, de Jesús. No se sabe si lo que algunos dicen es que fueron amigos que encontraron en la adolescencia de Jesús. Y lo conocían, ya sabían quién era Jesús. Pero cuando el Señor Jesucristo, en su año de popularidad, luego del bautismo del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo viene sobre él, Jesús comienza el año de la popularidad. Es decir, donde Jesús se muestra tal y como es, como un hijo de Dios, y vienen los milagros y vienen esas grandes enseñanzas como el Sermón del Monte. Y obviamente para muchos decían que vieron a Jesús, decían: Señor, pero pues, ¿no se supone que es el hijo del carpintero? Aún sus propios hermanos, los hijos de María, no creían en él. Acordémonos que el libro de Santiago es escrito por un hermano del Señor, y Judas, no el que se ahorcó, sino otro hermano de Jesús, escriben esas cartas. Pero fueron hombres que pudieron
cerciorarse de el poder, la gloria y la divinidad de Cristo cuando Él resucita. Cuando Jesús resucita, entonces sus hermanos tienen una conversión mucho más profunda, mucho más afianzada, cuando se dan cuenta que realmente su medio hermano era el Hijo de Dios. Y es increíble. Y Marta y María, a sus amigos, no estaba Lázaro aquí en Lucas en el capítulo 10. Jesús llega a su casa, llega a la casa de ellos. Y hay algo que es una situación que es un poco jocosa. Porque es como si viéramos una escena de una obra de teatro. Una obra de teatro tiene escenas. Si tú vas al teatro, entonces comienza una escena, se apaga la luz, está en oscuro, se abre el telón, se prenden las luces y hay un escenario. Cuando termina esa escena, se bajan las luces del teatro, dejan un poco y aparecen otras personas o los mismos personajes, pero en una escena distinta. Igualmente pasa aquí. Cuando tú lees la palabra, durante toda la palabra, tal vez tú y yo tenemos la Biblia, la Reina Valera, y ella misma, digamos este hombre que la tradujo, la dividió como él concluyó que debía ser concluida y como debería estar dividida. Pero realmente, cuando encontraron los papiros, no había ni capítulo 10, ni capítulo 1, ni capítulo 2, ni absolutamente nada de lo que vemos hoy. Eran manuscritos seguidos. Pero cuando estos hombres hicieron esta traducción de la palabra y la dividieron, donde tú encuentras títulos en la palabra, como decir, por ejemplo, parábola del buen samaritano, o yo soy el buen pastor, o lo que sea, esas divisiones fueron creadas por Cipriano de Valera y Casidoro de Reina. Y así en todas las Biblias, la Biblia King James, o todas las Biblias que nosotros, la Biblia de Jerusalén, están divididas. Ya hay una división que el mismo hombre la ha colocado, pero en la Biblia, en los textos, en los papiros, en los manuscritos originales, no está esta división. Todo es como una escena contada por una historia contada por escenas. Y en esta escena aparece Jesús yendo a una aldea y va a la casa de Marta y de María. Y cuando dice aquí la palabra, en el verso 38 dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, dice, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Y miren, me parecía curioso porque digamos que siempre que nosotros estamos estudiando la palabra, debemos profundizar en ella, saber qué personajes están actuando. Así como tú, te estoy diciendo que vas al teatro, se abre la escena y tú ya sabes qué personajes actúan y dónde lo están haciendo. Cuando tú estudies la palabra, cuando tú vayas a la palabra de Dios, también puedes identificar qué personajes están actuando o qué personajes están protagonizando esta escena, en dónde y por qué. Y en este momento el Señor Lucas nos describe que Jesús llega a una casa donde está Marta y María. Y miren, cuando comenzamos nosotros a ver la palabra, vemos que siempre, como les he enseñado, la palabra, todo lo que hay en la palabra tiene un porqué. Todo lo que está en la palabra de Dios tiene un significado. Y dice aquí la palabra que Jesús llegó a la casa de una mujer, dice acá, a una aldea, a una casa donde estaba Marta. Marta recibe a Jesús. Y la palabra Marta significa señora. La palabra Marta significa señora. Y miren, cuando yo comenzaba a estudiar esto, yo entendía algo, y es que Marta es esa mujer que quiere tener el control de todo. O es el tipo de persona que quiere siempre tener el control de todas las situaciones.
Dice aquí la palabra que es Marta la que le abre al Señor Jesucristo. Es Marta la que le abre la puerta. Y Marta significa esa mujer que quiere, o ese hombre, ¿no? Porque no estoy hablando solo de la mujer, sino estoy hablando de ese tipo de persona que quiere tener el control de todo siempre. Y muchos de nosotros somos así. Queremos tener el control de todo. Queremos poder controlar nuestro presente, nuestro futuro. Quisiéramos nosotros poder resolver nuestros problemas a la manera que nosotros creemos que podemos resolverla. Miren que no es María la que abre. Es Marta. Porque Marta siempre quiere tener el control de las cosas. Y en esta enseñanza de esta noche quiero hablarles de dos tipos de persona. Uno es Marta y el otro es María. Y adentrándonos un poco en lo que el Señor nos quiere enseñar esta noche, Marta es ese tipo de persona que quiere controlarlo todo. Ese tipo de persona que le gusta hacer las cosas a su manera. Ese tipo de personas que creen que pueden controlar a Dios, que pueden manipular a Dios, que pueden tratar de manejar las situaciones a su antojo. Marta significa señora porque siempre su objetivo era controlar, era liderar. Y muchas veces las personas que tienen ese temperamento y ese liderazgo siempre van a querer controlar, siempre van a querer manejar las situaciones. Pero esto nos lleva a nosotros también a entender que muchas veces este tipo de personas, como Marta, son esas personas orgullosas, esas personas que de una u de otra manera creen que tienen su futuro controlado, porque digamos que o han sido independientes o han tenido que surgir por sí solas. Pero ese tipo de persona siempre trata de que Dios haga las cosas a su manera. Y mira, yo quiero decirte esta noche, tomando un poco donde comencé, Dios tiene un tiempo para ti. Y Dios tiene una forma y un método para ayudarte. Dios tiene un camino trazado para ti. No es el camino que tú piensas muchas veces. No es la forma como a ti te enseñaron a salir de los problemas. Porque a veces nos vemos enfrentados con nuestra propia personalidad y con nuestra propia cultura con la cual fuimos formados y criados. Hay familias donde no hubo un padre, donde no hubo una madre, donde no hubo un hermano, donde tal vez las cosas se te dieron fáciles o donde tal vez las cosas siempre se te dieron difíciles. Sea cual sea el contexto del cual tú vienes, nada de eso te puede servir para tú tener una relación con Dios plena. Escúchamelo bien. Si a ti te formaron con disciplina, con castigo, ese es el concepto que muchas veces tú traes de Dios. O tal vez cuando tú has tenido todo fácil, tú tienes el concepto que así mismo es Dios. Pregúntate por un momento de qué contexto vienes tú. ¿Cuál ha sido el contexto? Y esa visión de vida que tú traes hasta Cristo. ¿Y por qué muchas veces tu relación con Dios se ha visto entorpecida? Porque tú quieres seguir llevando esa vida que tú traías y Dios no va a permitirlo. Porque Dios necesita romper el molde de tu corazón y hacerte una nueva criatura. Cuando tú naces de nuevo, cuando tú naces del Señor Jesucristo, del Espíritu, de su palabra, entonces eres una nueva criatura, pero una nueva criatura dispuesta a ser formada. Siempre dice la palabra que Dios resiste al soberbio, pero cuando Dios dice al soberbio, cuando lo resiste, no es porque sea una persona orgullosa y soberbia, en ese sentido, sino que es una persona difícil de formar.
Es una persona que le cuesta le cuesta desaprender y aprender cosas nuevas. Eso es un gran reto. Porque nosotros tenemos que aprender, valga la redundancia, aprender a desaprender muchas cosas. Tal vez tú vienes de una iglesia donde fuiste formado de cierta manera y tú tienes doctrinas que te enseñaron que para ti son verdad absoluta. Pero cuando vamos a la palabra y tú te confrontas con eso, con ese pasado, te das cuenta que algo anda mal. Y nosotros necesitamos desaprender muchas situaciones que hemos aprendido incorrectas de Dios, de la oración, de nuestra vida cristiana o de cómo tú enfrentas tus problemas y cómo enfrentas la vida. Porque todos esos argumentos, tarde o temprano, se oponen al conocimiento de Dios. Dios tiene toda la voluntad de revelar su gracia y su bondad sobre tu vida. Pero si hay argumentos aferrados a tu mente, no estoy hablando de argumentos, digamos, de demonios ni nada de esas cosas, sino estoy hablando de argumentos, es decir, de fortalezas de pensamiento que están arraigadas a tu vida, del pasado, y que te llevan a ti a querer seguir controlando tu vida como tú la vienes controlando. Tienes dos opciones. O tú renuncias a ese pasado y le dices: Señor, yo me rindo y me dejaré moldear a tu manera. O sigues por el camino que llevas. Conozco a personas que llevan años en la vida cristiana, años, y siguen con los mismos problemas, siguen con las mismas luchas, con la misma área difícil que siempre los ha manipulado, que los ha doblegado. Siempre. ¿Por qué? Porque sencillamente tú eres como Marta. Porque sencillamente somos personas como Marta, que queremos tener el control, que decimos: yo ya tengo mucha experiencia, yo ya estoy grande como para que me vengan a enseñar. Pero sigues ahí, sigues en la misma posición espiritual. La Biblia dice que algunos deberían de ya comer comida adulta en el espíritu, en lo que dice la palabra, que Dios tiene grandes cosas para nuestras vidas, revelarnos su gracia, su poder, su misericordia. Pero dice que todavía, como no hemos dejado que Dios nos forme, que Dios haga esa obra en nuestra vida, todavía necesitamos de leche espiritual. A veces Dios quiere llevarte a otro nivel espiritual. Dios quiere llevarte a un nivel espiritual para que tú avances en tu vida cristiana. Pero Dios se ve limitado porque todavía tú no te dejas. Tú todavía tienes esos rudimentos viejos. Todavía tienes esos argumentos de querer manejar tu vida a tu forma. Que quieres seguir manejando tu vida a tu acomodo o como tú planeas hacerla. Hay algunas personas que, lo decimos aquí nosotros en Colombia, somos cancheros. Y hay mucho cristiano canchero. Mucho cristiano que ya sabe cómo es que se manejan las situaciones. Y confiamos en esa cancha. Confiamos en esa autoconfianza. Y no dejamos que Dios obre cosas nuevas en nosotros. Porque hay moldes de piedra que ya hemos creado nosotros que impiden que Dios puede hacer algo nuevo. Acordémonos cuando el Señor dice que el Señor no puede colocar vino nuevo en odres viejos. A eso me refiero, a esos odres viejos que no permiten que Dios obre. Y Marta, aquí en la palabra, le abre al Señor Jesucristo, porque Marta significa señora. Es decir, aquella que tiene el control de todo. Es decir, aquella que ya conocía a Jesús, pero no generó ningún efecto en él. Porque cuando visita Jesús esa casa, quien realmente entiende y comprende quién estaba entrando en su casa era María, no Marta. Marta abre la puerta y es Jesús un amigo más.
Ya lo conozco, ya sé qué hace Jesús, ya sé que predica, ya sé que dice que es el Hijo de Dios. Y obviamente lo trata con respeto. Pero cuando entra el Señor Jesucristo, María, dice la palabra que se sienta a sus pies a escucharlo. Y hay una gran diferencia, porque María, la palabra María, significa amada de Dios. Amada de Dios. La palabra viene de un nombre hebreo que es Mariam. De ahí viene María. Mientras que Marta significa señora, María, esta amiga de Jesús, significa amada de Dios. Y ahí tenemos que ir comenzando a nosotros a entender lo que Dios tiene para nuestras vidas. Porque tal vez tú has leído mucho este verso, pero no hemos comprendido que definitivamente Marta tenía un esquema, Marta tenía ya una cancha, digámoslo así, en ese sentido. Y a pesar de que conocía al Señor Jesucristo de muchos años, y a pesar de que es Jesús, el Hijo de Dios, el que entra a su casa, Marta no lo reconocía realmente como era Él. No conocía a Jesús verdaderamente. No conocía la gracia y el amor poderoso que Dios tenía para esa casa. Y es increíble porque muchas veces nosotros hablamos de Dios. Decimos que amamos al Señor. Decimos que adoramos al Señor. Escuchamos música cristiana. Y de boca para afuera lo confesamos. Pero nuestro corazón es como el de Marta. Se nos ha vuelto Cristo una costumbre. Se nos ha vuelto Jesús una religión. Criticamos a las religiones. Criticamos a la iglesia tradicional. Pero somos iguales. Hemos creado del seguir a Cristo y de amar al Señor Jesucristo una religión. Una serie de costumbres, una serie de parámetros, una serie de pasos para nosotros decir que por fuera somos cristianos. Pero ¿qué nos identifica a nosotros como verdaderos hijos de Dios? No era cualquier persona, no era un discípulo de Jesús el que entraba a esa casa. Era Jesús mismo. Era Jesús mismo, el Hijo de Dios, el Mesías. Y Marta se pone a hacer oficio. Marta seguía en el protocolo de que Jesús se sintiera bien. Yo imagino que apenas llegó Jesús, Marta estaba con delantal. Señor Jesús, bienvenido a la casa, siéntate, estoy en la cocina. Terminando de hacer el alimento, preparando todo, los platos, la mesa. Para el pueblo judío, cuando una persona venía, un visitante, un extranjero, una persona los judíos tienen unos principios de hospitalidad muy grandes. Porque ellos saben lo que es bendecir. Ellos saben que cuando una persona llega a la casa, trae bendición. Y ellos preparan la mesa, preparan la mejor comida, preparan todo lo mejor. Pero no significa que no le dieran nada a Jesús por estarlo escuchando, sino que sencillamente Marta le dio prioridad en ese momento a algo que no era importante. A veces pensamos que servir a Dios es más importante que escucharlo. Y nosotros, los pastores, los predicadores, nos vemos muy presionados por esa situación. Porque a veces pensamos que es más importante dar un buen sermón, tener una enseñanza bien preparada, que tener tiempo en su presencia. Hay muchos de nosotros que pensamos que es más importante tener nuestra casa como una tacita de cristal, una tacita de té, que dedicarle al Señor. Muchos de nosotros dedicamos el tiempo al trabajo, a nuestros oficios en la casa y de últimas
media hora antes de dormir, dedicamos al Señor. Y a veces nos preguntamos, pero Dios, ¿por qué mi vida no avanza? ¿No será que las prioridades de tu vida están invertidas? ¿No será que le estás dando más importancia a lo terrenal que al Señor? El Señor dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Y Marta lo que hace es ir a la casa, terminarla de arreglar y hacer el servicio para que el Señor se sintiera bien atendido. Y se le olvidó por un momento quién estaba en su casa. Y a veces nos pasa lo mismo. Somos conocidos más por lo que hacemos que por lo que creemos. Somos conocidos más por cuánto nosotros podemos hacer que por lo que nosotros vivimos en Cristo. Y dice aquí la palabra en el verso 39, dice, esta Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Yo creo que las dos cuando el Señor golpeó estaban haciendo oficio. Creo que las dos estaban arreglando, pero llegó Jesús y todo cambió en esa casa. Y así debe ser en tu vida. Si Jesús llegó a tu vida hace un año, hoy, hace 2 años, hace 15 años, hace 20 años, ¿cómo tratas a Jesús? ¿Sigues siendo María o sigues siendo Marta? Y tienes a Jesús como algo complementario de tu vida. Jesús debe ser la esencia de tu vida. Jesús debe ser el núcleo de tu vida, no algo externo. Si nosotros vemos nuestro sistema solar, somos nosotros los que giramos alrededor del Sol. No el Sol, como se creía antes, gira alrededor de la Tierra. Somos nosotros los que giramos en torno a Cristo. No es Cristo alrededor de tu vida a ver en qué momento tú lo alabas o te acuerdas de Él. Para Marta, Jesús era un planeta más. Para María, era María un planeta más en el sistema solar, girando alrededor de Cristo. Hay una gran diferencia entre estos dos tipos de cristianos o de creyentes. Aquel que vive en su afán, aquel que vive en su andar diario y se olvida de quién está, a quién le ha creído. Y cree que lo terrenal es más importante que él. Y aquellos como María que tal vez dejaron todo allí, tal vez en lo que estaba haciendo, para escuchar a su Señor. Y esto me parecía tan interesante, porque miren, dice aquí que María se sienta a los pies de Jesús. María entiende algo bien importante, y es que cuando nosotros estamos en el Señor Jesucristo, nosotros podemos sentarnos a reposar. Cuando tú estás con el Señor, tú puedes sentarte, como dice la palabra en el Salmo 23. Sobre delicados pastos me harás descansar. Sobre delicados pastos donde está su palabra, su alimento, puedes descansar. No significa que dejemos de hacer nuestras obligaciones. Yo tengo mi trabajo, tengo mi empresa, trabajo. Sé que en algún momento podré estar tiempo completo en la iglesia. Pero Dios me dio un talento, Dios me dio dones, Dios me dio gracias, cosas tan maravillosas que Él me ha entregado, que ha bendecido a otras personas, a otras empresas. Y allí también muestro al Señor Jesucristo.
Pero cuando las cosas son de Dios, Dios sabe que la prioridad y lo primero en mi corazón es Él. Porque aun cuando yo esté trabajando, yo oro, yo pienso en el Señor Jesucristo, yo medito en la palabra. Cuando tengo un tiempo, puedo orar, puedo leer la palabra, puedo adorarle, puedo escuchar enseñanzas. A pesar de que yo estoy en un trabajo secular, pero yo tengo la obligación también de decir: Señor, tú eres lo primero en mi vida. A veces la gente piensa que si uno sirve al Señor, entonces uno es un mediocre, una persona que no estudia, una persona que solo vive para el Evangelio, y no es así. No es así. Dios también quiere que nosotros podamos estudiar y ser los mejores en nuestro trabajo, ser los mejores en la universidad, que lo que tú hagas, tus clientes, tu trabajo, veas la mano de Dios. Que si tú tienes una papelería, que si tú tienes, no sé, un almacén, un restaurante, si tú trabajas para una gran corporación, que tú seas un gran empleado o que tú seas un gran empresario, porque Dios está contigo. Pero ¿por qué va a funcionar eso? Porque Dios sabe que tú tienes en primer lugar al Señor. Sabe que el primer lugar en tu vida lo ocupa el Señor Jesucristo, por encima de todo. Dice aquí la palabra que en el momento en que el Señor Jesucristo llega a esa casa, Marta sigue trabajando, pero María, la amada de Dios, como significa su nombre, ella se sienta a los pies y escucha a Jesús. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. El Señor quiere que tú aprendas a reposar, a descansar en Él, para escucharlo. Él quiere que tú aprendas a descansar en Él completamente. Que te despojes de todos los afanes, de toda ansiedad, de toda preocupación, de toda angustia, de toda ansiedad en tu vida, y que tú puedas sentarte allí, a los pies del Señor Jesucristo, y escucharlo. Y miren, esto es bien importante, porque nuestras vidas son transformadas por su palabra cuando descansamos en Él. Cuando nosotros tenemos la perspectiva correcta de Jesús, entonces la palabra de Dios va a tener otro sentido para ti. Porque a veces, como repetía desde el principio, a veces leemos la palabra, leemos un capítulo, leemos un salmo, leemos un proverbio, leemos una parte de los evangelios, pero no pasa nada. Eso no me cambió, eso no me transformó. Y miren, cuando hablo de la palabra allí, dice que María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. La palabra oía viene del griego akouo, que significa atención, prestar atención, obedecer. No es oír simplemente, es aprender por lo que está escuchando. Es tener de verdad un deseo ferviente de que eso que escucho me puede cambiar la vida. Y el Señor dice: oirás atentamente la voz del Señor tu Dios. Atentamente. Por eso te digo, no leas la Biblia por leerla. Cuando estés en una reunión como la nuestra, cuando estés escuchando a un predicador, o cuando lo más importante, estés en tu lugar secreto orando y leas la palabra, lo que Dios tiene para ti, que tú puedas estar en un momento descansado, en un lugar donde puedas decir: Señor, yo voy a escuchar tu palabra porque puedo descansar en ti, porque sé que tú tienes el control de toda mi vida. Nunca leas la palabra de Dios por leerla. Nunca ojes la palabra por leerla. Abre las Escrituras sabiendo que el Señor tiene pastos delicados que te van a alimentar. No somos nosotros los que interpretamos la palabra. Es el Espíritu Santo. Por eso María lo que hace es sentarse.
Y ese sentarse es aprender a descansar en el Señor para que su palabra venga a mi corazón. Dios no puede hablarte cuando estás en afán. Dios no puede hablarte cuando estás en el bullicio de tus angustias. Dios no te puede hablar cuando estás en preocupaciones, en afanes, en ansiedad, en estrés. Dios te habla cuando tú te sientas y lo escuchas. Cuando le dejas el control al Señor en tu vida. Porque eso es lo que hace María. María le entrega el control de su tiempo y de su vida al Señor Jesucristo. Muchos queremos que Dios nos hable. Muchos queremos que Dios nos revele su palabra, que Dios nos dé el don de tener la predicación y poder ser máquinas de predicación y hablar del Señor y orar y tener la revelación de Dios y tener una cosa y la otra. Miren, ¿cuándo ocurre eso? Cuando yo descanso en el Señor. Cuando yo entiendo que Él tiene el control de toda mi vida. El enemigo quiere afanarte, el enemigo siempre va a querer que tú seas Marta. Va a querer que tú seas esa Marta afanada, angustiada, preocupada, haciendo una cosa y la otra. El Espíritu Santo quiere que tú seas María, que te sientes en el Señor a escuchar su palabra. Y no solamente la palabra de una predicación, es la palabra que Dios tiene para ti en el lugar secreto. Que cuando tú te encierres a orar, tú le digas: Señor, yo hoy reposo. Tengo muchos problemas, pero los dejo afuera del lugar secreto. Tú los conoces, Señor. Dios sabe por lo que tú estás pasando. Y a Él puedes entregarle tus luchas, tus angustias. Pero muchos estamos orando y tenemos una calculadora en la mente. Me gasté esto, me queda esto, voy a comprar, voy a hacer. Esta persona me quedó de llamar. ¿Será que me sale el negocio? ¿Será que no me sale? Y esas son nuestras oraciones. Y terminamos de orar y pensamos que, Dios mío, el reino de los cielos descendió. Y no sucedió nada. Porque estamos en el afán, en la angustia. Y Dios no te va a hablar en eso. Dios te va a hablar en ese silencio. Yo creo que María, cuando vio a Jesús y escuchó hablar al Señor, no había otra cosa. Yo creo que ni parpadeaba esta mujer de ver al Señor Jesús y de ver la gloria y la gracia con la que hablaba y las palabras tan profundas. Debemos ser como niños cuando estamos con el Señor. Niños que se sorprenden. Yo recuerdo que mi papá, cuando yo era pequeño, nos hacía trucos y hacía cosas, y para mí no había otra cosa más increíble. O mi abuelo. Mi abuelo tenía muchos trucos, muchas cosas que hacía con un dedo, con una bolsa. Y yo decía: ¡wow! Así debemos ver a Dios. Así debes estar en el lugar secreto, como María, expectante, inocente, hambriento. Señor, habla mi corazón, habla mi vida. Deja ya esa religiosidad, ese afán de Marta. Tú no debes buscar a Dios porque te toca. Tú debes buscar a Dios porque en tu corazón hay hambre, como dice su palabra. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando hay hambre, cuando hay sed de Dios, tú lo buscas, no porque me toca ser devocional, es que me toca orar. Nunca lo hagas por eso. Hazlo porque realmente tengas esa capacidad de orar en el Señor Jesucristo y descansar en Él. Y es aprender eso, aprender a descansar y a escuchar su palabra. Miren, cuando dice aquí, María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Ya vimos que la palabra oía es la palabra que significa estar atentos, es escuchar de verdad, es aprender y obedecer también.
Pero la palabra aquí, esta palabra que dice aquí, dice oía su palabra, es la palabra griega logos, que es la misma palabra de Juan 1:1 cuando dice en el principio era el verbo. Jesús es el verbo. Jesús es la expresión divina de Dios. Es decir, que María no estaba escuchando palabras por decir de Jesús. Estaba escuchando la revelación divina, su gracia, su personalidad, su poder sobre él. Cuando tú vas a tu lugar secreto, cuando tú abres la palabra de Dios, cuando tú vas a la iglesia, cuando tú recibes la palabra, tú no estás recibiendo el conocimiento de un hombre. O espero que así no sea. Que así sea, que no sea el conocimiento de un hombre, que no sea el conocimiento de un hombre, sino que sea la palabra inspirada por Dios que transforma tu corazón y tu vida. Dios quiere revelar su logos, su palabra. La palabra de Dios te cambia. La palabra de Dios te transforma. La palabra de Dios cambia toda tu mente, tu corazón, tus pensamientos, tu carácter. Si la palabra de Dios no entra a tu corazón, tú no vas a cambiar. Si la palabra de Dios, si es el logos de Dios, si esa expresión divina, eso que Cristo, el Señor Jesucristo, estaba hablando en ese momento, no entra a tu corazón, pues no vas a ver fruto. Porque María lo que le da prioridad es escuchar la palabra de Jesús. La palabra que lo transforma. La palabra que la puede transformar. Y mira, yo te digo, si tú quieres ser bendecido, prosperar, si tú quieres ser sanado, si tú quieres ver bendiciones en tu vida, tú tienes que aprender a ser como María. Descansar en el Señor y escuchar lo que Él tiene para ti. Escuchar su palabra y no simplemente escucharla, obedecerla. Cuando ves al Señor Jesucristo, la palabra de Dios transforma tu ser. Por eso la palabra dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mientras María ponía sus ojos en Jesucristo, Él hablaba a ella. Y eso mismo sucede cuando tú pones tu mirada no en el mundo, no en el afán, no en el problema, sino cuando tú colocas tus ojos en Jesús, Él te habla. María hace lo correcto. Marta pierde de vista a Jesús. Lo pierde de vista. Pero María miraba a Jesús y Jesús le hablaba. Y Dios quiere hacer lo mismo contigo. Deja ya de estar viendo el problema. Deja ya de estar viendo tu circunstancia. Deja ya de estar viendo esa situación que te limita. Y pon tus ojos en Jesús. No mires tus errores. Porque eso es lo que el enemigo quiere, que tú te estés mirando todos los días. Es que tú eres esto, es que tú no haces las cosas bien, tú no eres obediente. Mira que por culpa tuya pasó esto, por culpa tuya pasó lo otro. Dios no te va a bendecir porque tú hiciste. Y el diablo todo el día te va a estar acusando. Y él quiere que tú quites tus ojos de Jesús para que los mires en tus propias debilidades, en tus propias flaquezas, en lo miserable que te va a hacer sentir él. El enemigo lo único que busca contigo es que tú quites tu mirada de Jesús. Porque cuando tú miras a Jesús, su palabra cobra vida en ti. Cuando Jesús está contigo y tú lo miras y pones toda tu fe y tu confianza en el Señor, la palabra que Él sale, sea por una predicación, sea en tu lugar secreto, sea una porción de la Biblia que tú leas, lo que sea, Dios con eso va a cambiar tu corazón. Cuando Pedro ve al Señor Jesús haciendo el milagro de los peces, él se arrepiente. Cuando tú miras al Señor Jesucristo, tú vas a tener un arrepentimiento genuino.
Tú vas a ver cómo tus finanzas, cómo tu vida completamente comienza a dar fruto cuando tú pones tus ojos en Él y escuchas su palabra. Y Marta luego le dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana te deje servir sola? ¿Me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y miren, esto es bien importante, porque dice aquí la palabra que ella estaba haciendo muchos quehaceres. Dice acá, pero Marta se preocupaba. Dice acá primero, Marta se preocupaba. Y la palabra preocuparse es perispao, que significa arrastrar todo alrededor. Cuando una persona se preocupa, esa persona arrastra todo con angustias, con preocupaciones, con estrés. Una persona preocupada es una persona que pierde el enfoque, que se distrae. Y así sucede, dice aquí la palabra que dice aquí, pero Marta se preocupaba. Es decir, la palabra está escrita en el griego, en el presente continuo. Es decir, que durante toda la visita de Jesús, Marta estuvo preocupada siempre. Siempre, de principio a fin. Y la preocupación siempre te va a llevar a ti a quitar los ojos de Jesús. La preocupación siempre te va a llevar a ti a ver el problema y no a Jesús. La preocupación siempre te va a llevar a ti a mirar la circunstancia, el dictamen médico, la circunstancia que está pasando, el no tengo, el no hay, el no puedo, que mirar a Jesús. La preocupación te saca de foco. La preocupación te saca del juego. Porque esa es la artimaña, la estrategia del enemigo. Ponerte situaciones que te preocupen. Ponerte situaciones que te inquieten. Ponerte situaciones que te incomodan. Que no permiten que concilies el sueño. Que no permiten que tú puedas estar tranquilo. Si no es una cosa, entonces es otra. Y el enemigo te va a hacer caer en ese juego todos los días o todas las semanas del año. ¿Para qué? Para que tú estés siempre mirando el problema. Y Marta le dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose, dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? La preocupación de Marta era que tenía mucho que hacer. Y ella se acerca al Señor y le dice, Señor, dile a María que me ayude. Mientras que María estaba allí mirando al Señor, escuchando su palabra, Marta no miraba a Jesús. Marta no estaba fijando sus ojos en Jesús. Marta estaba mirando que María la había dejado con todo medio hecho. Así nos pasa a muchos de nosotros. El problema te saca de la oración. El problema te saca de la adoración, de la alabanza. El problema, la angustia, te hace robar la predicación que escuchaste de bendición a través del pastor. La preocupación te hace perder la fe. Mientras María fijaba sus ojos cada vez más profundos en el Señor Jesucristo, Marta lo único que hace es mirar el problema. ¿Quién eres tú? ¿Eres Marta o eres María? María era amada de Dios. Amada de Dios porque sabía lo que estaba haciendo. Dice aquí la palabra, y hacía muchos quehaceres. Y la palabra quehacer es la palabra servir, que es la palabra griega diaconía, que es la palabra ocuparse en el huésped. Ayudar. Y aunque era de buena intención lo que estaba haciendo, porque tú muchas veces dices,
Y se lo he escuchado a muchas personas. Tengo que pagar el recibo y no tengo dinero. Yo no me puedo quedar aquí porque el dinero no me va a caer del cielo. Entonces la persona va y se endeuda, va y le pide a uno, va y le pide a otro y dejó de confiar en el Señor. Dejó de confiar en su Señor. Entonces viene el dictamen, viene el síntoma, la situación difícil. Vamos a Google, vamos a uno, me preocupo, me angustio y de últimas busco al Señor. Miren, tenemos que aprender a ser como María. María descansó en el Señor, puso sus ojos en Cristo y escuchó su palabra. Dios quiere que tú vivas en ese lugar. Allí, en ese estado de descansar en el Señor, de escuchar su palabra, de poner tus ojos en Él. Y dice, respondiendo Jesús en el verso 41, dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El Señor ve a Marta y como que a pesar de ese momento tan incómodo de Marta tratar de decirle al Señor, Jesús, por favor. O sea, para Marta lo más importante y lo que más le incomodaba era ver a María ahí sentada escuchando a Jesús. Como un niño inocente escuchándolo, hambriento. Y el Señor Jesús expresa de esa forma. Le dice, Marta, Marta. O sea, como que, Marta, ¿no te has dado cuenta que lo más importante no es todo lo que estás tratando de hacer para mí, sino lo que está haciendo María? Marta, Marta, y le dice, afanada y turbada. Y así andamos muchos, afanados, en angustias, preocupados por cómo nos vestimos, preocupados por pagar una cosa, por pagar la otra, por resolver nuestros problemas, por resolver nuestras situaciones, de cómo salimos de un lío y cómo nos metemos en otro, cómo viene una situación un día, en una semana y en otra. Y el Señor le dice, Marta, Marta. Ese Marta, Marta es una expresión del Señor como que, Dios, Marta, no has entendido. ¿Quién está aquí? El Señor te lo dice también con nombre propio esta noche. Repítetelo. Repite tu nombre como Jesús lo repitió. Se lo dijo a Marta. Marta, Marta. O Carlos, Carlos. O Felipe, Felipe. Andrea, Andrea. Sea tu nombre, repítetelo como el Señor te lo está diciendo. Y Él te dice lo mismo. Afanado y turbado, angustiado, preocupado. Te has dejado robar la paz por muchas situaciones. El Señor quiere que tú aprendas a no vivir abatido y angustiado. Que tú puedas aprender a descansar completamente en Él. Que puedas reposar en tu vida en el Señor Jesús. Él tiene el control de todo. Y el Señor le dice, la describe, le dice, Marta, tú estás afanada, estás turbada por muchas cosas. Y hay muchas cosas en nosotros de angustias, de preocupaciones, de ansiedades diarias. Si no es una cosa, es la otra. Si no es el almuerzo, entonces es el trabajo. Tenemos problemas con nuestro esposo, con nuestra esposa. La iglesia, el trabajo, las deudas. Y todo nuestro día gira en torno a eso. A nuestros afanes, a nuestras preocupaciones, a lo que hay que pagar, a lo que hay que hacer.
Y me dirán, pero pastor, todo eso es importante. Y yo les digo, sí, claro, es importante. Y por eso les digo, tenemos que trabajar. Pero ¿dónde está nuestro corazón? ¿Está en esa angustia? ¿Está en esa preocupación, en esa ansiedad diaria? ¿Cuántas veces a la semana lloras por un problema? ¿Cuántas veces en el día te angustias por alguna situación? Ahí está la respuesta. Entonces, cuando tú ya vas a orar, tú ya estás argumentado o argumentada contra Dios. Porque durante el día, toda esa energía que el enemigo trató de poner en tu corazón con ansiedad, con preocupación, con angustias, tú llegas a orar y ni siquiera te salen palabras. Porque están los pensamientos arraigados y encarnados en tu mente y en tu corazón. Y cuando tú vas a orar, tú tienes un concepto de Dios, de que Dios no te ama, de que Dios no está contigo. Y vas a enfrentar tus días en esa angustia y en esa ansiedad. Y luego el Señor en el verso 42, y con esto termino, dice: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Nada, cuando tú pones tus ojos en Jesús, cuando tú colocas tu esperanza en el Señor y lo escuchas, y no pierdes de vista a Jesús, aun cuando tengas muchos problemas, pero no lo pierdes de vista. Dice la palabra aquí que el Señor Jesús le dice: una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. Una sola cosa es necesaria en tu vida, una sola. Y no es resolver los problemas, es hacer y tener la actitud de María con Jesús. El Señor sabía todo lo que tenía que hacer Marta y María. Pero dice aquí que María le dice Jesús a Marta: una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Nadie, cuando tú pones tus ojos en el Señor, cuando tú esperas en Él y tienes esa confianza en el Señor Jesús y crees en su palabra y lo escuchas, no desde la perspectiva de tener conocimiento y leer la Biblia por leerla, sino de verdad decir: Señor, yo quiero escucharte y reposo en ti, yo dejo atrás mis problemas, yo te los entrego, Señor, pero quiero escucharte. No hay nada más importante en mi vida que escucharte, Señor. No tengo nada, absolutamente nada más importante que buscarte, Señor, que amarte y conocerte. Si eso sucede en tu vida, Dios se ocupará del resto. Dios se ocupará del resto. Porque el Señor, cuando tú estás en la gracia del Señor, tú entiendes que puedes descansar en Él, que puedes descansar en su presencia a sus pies. Esto no es una leyenda. Es una gran enseñanza para cada uno de nosotros, poder descansar en el Señor. Entrégale tus luchas, tus problemas. Pon tus ojos en el Señor y no en el problema. Aprende de María. María no había nada más. Yo creo que ni siquiera escuchaba la voz de su hermana, porque lo único que escuchaba era la voz de Jesús. Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas, porque el Señor le afirma. Jesús no le dice: María, bueno, si vaya, ayúdele a Marta. No, Jesús le dice: una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. La buena parte no es que te angusties. La buena parte no es que le ayudes a Dios. La buena parte no es que tú, como dice el viejo dicho que mucha gente piensa que está en la Biblia: ayúdate que yo te ayudaré. No, eso no es bíblico. La actitud es la de María: Señor, yo estoy a tus pies, pongo mis ojos en ti, tú me hablas y mi vida no vuelve a ser la misma. No necesito otra cosa, Señor, sino poner mi fe, mi confianza en ti, Jesús. Y mientras tú más te pongas
en esa posición de conocer a Jesús como María, de escuchar a Jesús, Dios se encargará de resolver todo a tu alrededor. Y te lo digo por testimonio propio. Cuando yo me he ocupado del Señor, cuando yo me he ocupado de conocerlo, de escucharlo, de no quitar mis ojos de Él, a pesar de que el enemigo muchas veces ataca nuestras vidas para que quitemos nuestros ojos de Él, pero siempre mi mirada está puesta en Él. Y sé que es la mejor parte. No vamos a caer en el juego del afán, de la angustia, del preocuparme, del abatirme y poner nuestra mirada en los problemas, sino poner nuestra mirada en el Señor Jesús. Cuando hagamos eso, dice aquí la palabra, esa parte, esa gracia no me será quitada. Esa bondad y esa bendición de Dios no me será quitada. Y eso va a pasar en tu vida. Puede que tengas problemas con tu familia, con tus padres, con tus hermanos. Pero no mires, no seas Marta. Sé María. Sé aquel que se postra ante los pies del Señor y le conoce, que le adora, que le ama, que se siente amado por Dios. Y allí el Señor resolverá todas tus dudas, tus luchas, tus angustias y todos tus problemas. Así que descansemos en el Señor. Pon tu confianza en Él, ve a la palabra, léela una y otra vez. Y que tú puedas tener esa actitud de descanso en tu corazón. Decir, Señor, tú tienes el control de todo. Pero no porque lo dices de palabra, sino porque tú puedes ir a su presencia y confiar plenamente que Él tiene el control. Y dice aquí la palabra que esa parte jamás te será quitada. Nunca, nunca el Señor se apartará de tu vida. La gracia del Señor está contigo, con tu familia. Y mientras tú te ocupes de mirarlo a Él, de poner tus ojos en el Señor, de escucharlo, Dios se ocupará de todo a tu alrededor.